siempre. Y algunos son verdaderamente importantes. Yo recuerdo un trabajo con una familia que se utiliza normalmente una metodología de trabajo con reuniones individuales, luego reuniones grupales para intentar lograr el consenso. Yo recuerdo en esa primera fase de reuniones individuales, cuando era una familia, un matrimonio con 5 hijos, unos 40 y tantos años, al llegar al final de esos 3 primeros meses de trabajo, en la última reunión individual con uno de los hijos le preguntamos: ¿crees que hay algo que deberíamos conocer que pudiese afectar al desarrollo del proceso? Pregunta abierta, típica pregunta de fin de fase. Pues ahora que me lo preguntas, creo que hay algo que deberíais saber, porque yo creo que puede afectar al discurrir del proceso. Mi padre hace 2 años se fugó con mi mujer. Muchas gracias por decírmelo, porque efectivamente es algo que puede afectar al desarrollo del proceso. Bien. Esa misma familia, 2 meses después, volvimos a hacer la misma pregunta y nos contaron que había una persona en la fábrica que era hija de su padre, pero que no lo quería reconocer. ¿Creéis que eso afecta al proceso? También afecta al proceso. Reconocimiento de paternidad, planificación testamentaria nueva. Con lo cual, hay cosas que al principio cuesta mucho poner encima de la mesa, pero acaban saliendo. Entonces, en los protocolos familiares son procesos tan intensos y que son tan... Se ponen encima de la mesa tantas emociones que acaba saliendo todo. Pero son procesos difíciles que hay que afrontar con serenidad y con consciencia. No se puede hacer un protocolo familiar por tener el librito y pensar que simplemente por eso uno está vacunado contra todo tipo de riesgos. No, es mentira. Es más, una intervención fallida suele generar consecuencias peores de las que se producirían si el conflicto surgiese por sí mismo sin una intervención externa. Una pregunta, por favor. Cuando usted está usando mucho el verbo consensuar, sí, tiene que quedar claro que consensuar no es que se haya votado por mayoría. Consensuar, ¿qué es? La diferencia. Podríamos llegar a un protocolo y por mayoría, 7 dijeron que sí y 3 que no, por mayoría no. Usted ha venido usando la palabra, el verbo consensuar. Sí. ¿Qué implica? Consensuar implica que de las expectativas que cada uno de los participantes en el proceso tienen al inicio del proceso, todos, absolutamente todos, se van a quedar en el 80% de sus expectativas. Todos tienen que renunciar al 20% de sus expectativas. Es imposible satisfacer al 100% los deseos de todos los miembros de una familia empresaria. Y si empezamos con esa premisa, es mejor no empezar. Todos tienen que estar dispuestos a ceder en algo. La pregunta es en qué estás dispuesto a ceder y en qué no. Y ese es el proceso que se desarrolla. Es una unanimidad, pero cada quien sacrifica un poco. El consenso... En el otro dice 7 a favor, 3 en contra, pues 7 que no, ¿verdad? Claro. No. El consenso implica sacrificio de posturas, de un porcentaje determinado de ellas. También por parte de los fundadores, no solo de los que vienen después. Una pregunta, en base a la experiencia o la práctica de ustedes, si los protocolos familiares establecen mecanismos sancionadores o es únicamente moral. En muchos casos se establecen cláusulas de penalización por incumplimiento. Mi experiencia al respecto es que si el proceso está bien hecho no se suelen incluir ese tipo de cláusulas. No se suelen requerir porque si el proceso está bien hecho, el consenso está bien conseguido, es extraño que un miembro de la familia se plantee qué pasa si se incumple el documento. Puede suceder. Yo he visto incumplimientos muchas veces de protocolos, pero no se suele plantear en el momento, cuando la sensación es que el consenso está bien alcanzado. A lo mejor surge posteriormente esa inquietud, pero no en el momento. Lo que sí he visto es que en esos casos que le preocupan a él, que menciona a él, es mejor prever consecuencias del incumplimiento que aspirar a un cumplimiento forzoso. Porque un cumplimiento forzoso, el incumplimiento es desgarrador en la familia. ¿Forzoso en qué sentido? En el de que, tienes que cumplirlo en primer lugar porque ya fue tu compromiso. Bien, vamos a eso. Un protocolo familiar tiene 3 grandes bloques, y termino ya.
se suele poner encima de la mesa aspectos relacionados con los órganos de gobierno, aspectos relacionados con el trabajo de los miembros de la familia y aspectos relacionados con el control de la propiedad. Bien, generalmente, bueno, este es el proceso que se lleva a cabo, lo tienen en la documentación, no se lo voy a describir. Hay una parte final en los acuerdos siempre que son excepciones y modificaciones. ¿Cómo se modifica el documento? Si un miembro de la familia ha firmado el documento y posteriormente quiere plantear una excepción o modificación, hay un mecanismo habilitado para plantear esa situación, sin necesidad de incumplir los acuerdos. Pero tiene que lograr el consenso del resto de miembros de la familia. Hubo consenso para firmarlo, tiene que haber consenso para modificarlo. Totalmente, completamente. La familia cambia, la familia avanza, la empresa también, las inquietudes cambian, hay que revisar los documentos. No sabría decirle cada cuánto tiempo, cada familia tiene su criterio. Nosotros generalmente hacemos una revisión al cabo de un año, a ver si está bien estructurado todavía, y luego ya revisiones periódicas de cada 3 o 4 años, pero llega un momento en el que se le da una buena revisión al documento y generalmente coincide con la llegada al poder de los miembros de la siguiente generación, que muchas veces introducen modificaciones importantes a los documentos. Y muchas veces en esos procesos de modificación ya no suele participar la generación anterior porque lo que quieren es que la siguiente generación haga suya el documento y ellos se mantienen al margen, pasa muchas veces. Todos los temas que hemos visto anteriormente aparecen reflejados en un documento de protocolo familiar. Ahí están todos reflejados. Cómo se transmiten acciones, participaciones entre miembros de la familia, a qué precio, quién tiene preferencia de adquisición, la obligatoriedad o no de repartir dividendos, la posibilidad de pedirle un préstamo a la empresa familiar siendo miembro de la familia empresaria para casos estipulados de antemano, para casos especiales, enfermedades, etc. Temas relacionados con el trabajo, la jubilación de los miembros de la familia es un tema muy interesante y que suele generar bastante conflicto en las familias porque nuestra experiencia al menos es que es un fundador, un buen empresario familiar que lleva 40 años trabajando en su empresa familiar y que es un pura sangre, es imposible que no tenga una actividad similar y esperar una jubilación plena es imposible. Entonces, muchas veces se habilitan ellos mismos otros negocios para dejar paso a la siguiente generación, pero es difícil luchar contra esa inquietud interna de un fundador, de un pura sangre, de seguir generando nuevos negocios y riqueza para la familia. Para finalizar, no hay ningún protocolo igual, es un trabajo a medida, las inquietudes de las familias suelen ser las mismas, pero la solución que cada familia aporta a sus inquietudes son distintas y pueden ser más o menos sofisticadas, pero lo importante es que la familia esté de acuerdo en la solución que se adopta finalmente. Y les he incluido finalmente un reglamento tipo de un consejo de familia para que vean cómo son los articulados de un reglamento de un consejo de familia y una última diapositiva en el que para mí el mensaje más importante es que no dilaten el proceso de toma de este tipo de decisiones porque más tarde o más temprano lo van a tener que afrontar y conforme pasa el tiempo se dificulta la obtención del consenso. Sí, es variable, pero el desarrollo de un proceso de estas características depende del tamaño de la familia y de si existe conflicto o no. Una familia de 4 miembros, padre, madre y 2 hijos o 3, donde no hay conflicto, que es lo más extraño, es un proceso de 6 meses. Un proceso con conflicto en una familia desarrollada con muchos miembros familiares, pues hemos llegado a tardar 2 años. Pero depende del número de miembros y del nivel de conflicto que exista. Conclusión, hagan trabajos preventivos porque son más rápidos y consecuentemente más baratos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su atención.